Muy buenos días. Buenos días. En esta hermosa mañana tenemos un invitado especial que viene desde... ¿Dónde viene? Bosques del Peñal. Del lejano oriente de Bosques del Peñal. Hoy vamos a terminar la carta del apóstol Pedro a los exiliados que habían sido, pues prácticamente los habían corrido de Roma y de otros lados y empezó a dispersarse por todas partes. Hoy terminamos con el capítulo 5, pero haciendo un pequeño resumen del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Nos habla sobre los buenos administradores de la gracia de Dios, entendiendo que la gracia es la misericordia, el favor de Dios hacia el hombre. Y comienza hablando de que si ya Cristo padeció por nosotros, que nos armemos del mismo pensamiento, que tengamos el mismo sentir de Cristo. En otras partes de la Escritura nos dice que tengamos la mente de Cristo, para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, baste ya el tiempo pasado, dice, ya estuvo bueno, en otras palabras. Cuando andábamos con nuestros propios pensamientos, ahora debemos armarnos con el pensamiento de nuestro Rey y nuestro Salvador. A los que te conocían, dice, te va a parecer extraño que ahora tú cambies y hagas la voluntad de Dios. Entonces dice, no lo van a entender. Pero si ellos no cambian, versículo 5, ¿me lo puedes leer, Sebastián? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Al final de cuentas todos entraremos al juicio delante de Dios, ¿verdad? Dice, quitar todas las concupiscencias. ¿Se acuerdan qué significa concupiscencias? Codicia, ambiciones, desear algo que no nos corresponde, envidia. Y viene de la palabra eros, concupiscencias. Perdón, miren se deriva de ahí el cupido, ¿recuerdan el cupido? Y de ahí viene eros, la mitología griega. Bueno, el versículo 7, Irma, ¿me lo puedes leer? 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrios? Alerta. Conscientes, ¿verdad? Estar en sus 5 sentidos. ¿Y el 8? ¿Me leíste el 5? ¿El 8 me lo puedes leer? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, ante todo, para que se cubran todos los pecados, ¿qué necesitamos? Amor. Ferviente amor. Entre nosotros, ferviente amor quiere decir que si tenemos pecados para poderlos cubrir, debemos amarnos los unos a los otros. Bueno, ¿de qué nos hablaron ayer también? Si alguno hable conforme a las Escrituras. Y el 18, ¿quién me lo lee? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el 19, ¿sí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Háganle el bien.
Si el justo muy apenas pasa el examen, el que haya estudiado, va a estar difícil ese examen, ¿eh? Porque apenas lo va a pasar. ¿Alguien le pasó, recuerda cuando las calificación para pasar era 6 y todos, el grupo sacaba 6 y decían, híjole, qué difícil estuvo? Bueno, así va a ser el examen al final de los tiempos. No va a ser un examen fácil. Capítulo 5, nuestro invitado especial de Bosques del Peñal. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Te damos gracias por este momento que estamos aquí para compartir de tu palabra, que te buscamos, Padre. También te damos gracias por los que están aquí, por los que nos están escuchando en la transmisión, Padre. Sé tú el que hable el día de hoy. Y bueno, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. ¿Podemos leer de 2 en 2, por favor? Sí, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto, ¿sí? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que es esta la verdadera gracia de Dios en la cual estéis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos el mensaje final de esta carta. Pedro dirige este mensaje a los ancianos y a los jóvenes, a los obispos y a los ministros. Los versículos del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, que quiere decir rebaño, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, que es el rebaño. Les está dejando una gran encomienda a los ancianos, que son los que han escuchado más sobre el Evangelio de Cristo, y que por la edad avanzada tienen mayor conocimiento y han adquirido sensatez,
como cualquier anciano. Por eso les pide que sean ellos quienes cuiden de este rebaño. Les dice que sean ellos como ese buen pastor que cuida las ovejas, por amor y por verlas crecer y avanzar en el camino que Cristo enseñó y que Pedro predicó. Y no como una imposición y de mala gana, pidiendo que les sea remunerada esa acción de cuidado, sino que lo hagan con ese verdadero amor del corazón por ver cómo continúa vivo el Evangelio de Cristo y cómo todas las personas se fortalecen en él. Acabamos de ver en Job que en el capítulo 12, versículo 12 dice, cuando proclama la sabiduría de Dios, y dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. En Lucas 2:36 al 38 dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hace mención Pedro, yo anciano también con ellos. Entonces, como Pedro también es anciano, en estas cartas está dejando todas las instrucciones a las personas y a las siguientes generaciones sobre qué hacer en los tiempos venideros, porque eso les está diciendo a los moradores de esa región en esos tiempos, y es lo mismo que nos dice que nosotros hagamos, y habla a los ancianos, que son las personas que ya tienen más conocimiento de la palabra, por ser ancianos de edad avanzada, y también se refiere a los que tienen mayor conocimiento de la palabra, la madurez espiritual. Aquí en Casa de Oración, afortunadamente tenemos muchos que tienen un conocimiento más amplio y nos apoyan con como nuestros pastores. Nuestros pastores Cárdenas, mi líder de jóvenes Elsa, y no es anciana de edad, Juanita, la maestra Silvia, Laurita y pues varios más, los Rivero Sánchez y más. Y dice que nos tengan paciencia y nos enseñen a los que estamos comenzando, a los que somos jóvenes de edad y estamos comenzando en el conocimiento de la palabra. Continuamos con el versículo 4 y si alguien me apoya a leerlo, por favor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias. Como diría el pastor Ricardo, aquí vamos a ladrar, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Aquí ladramos. No hay mayor recompensa que un servidor de Dios pueda recibir, que cuando venga Cristo conceda a esos fieles servidores del Señor la corona y la gloria de la eternidad. En 2 de Timoteo 4:8 habla de esta corona. Si vamos allá, ¿y alguien me la puede leer? Por favor. Segunda de Timoteo 4:8. 4:4. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? 4:8. 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias. Bueno, qué gran promesa que está dada para todos nosotros los que elegimos conocer, seguir y amar a Cristo. También en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En el libro de Job, que acabamos de terminar, nos enseñó cómo persevera bajo la prueba, y vaya que sí, y nos dice que permanezcamos firmes en la fe. Dios es el único Rey, soberano y justo, y todo está en sus manos. En este verso 5 nos habla a los jóvenes de edad y a los jóvenes en el conocimiento de la palabra, los que estamos comenzando.
Y dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas indicaciones son específicas para los jóvenes y les dice a los jóvenes de esa época y de ese lugar que sean sumisos y obedientes, que estén abiertos a la enseñanza de los ancianos y estén llenos de humildad. Y son estas recomendaciones para nosotros también. Nos dice a los jóvenes de edad y a los jóvenes en la palabra que estemos abiertos a escuchar, aprender y dejarnos guiar por las personas que tienen mayor conocimiento y seamos humildes para aprender. Recordemos que Satanás se llenó de soberbia y quiso ser como Dios. Aquí lo dice, Dios resiste a los soberbios. También lo acabamos de ver en el libro de Job, en el capítulo 40, en donde hablamos de Leviatán. En el verso 34 dice que él es el rey de los soberbios. Es la humildad la que transforma a los pecadores en santos. Por eso en el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí dice que seamos humildes, y eso quiere decir que reconozcamos nuestra incapacidad para hacer las cosas, al tiempo que reconocemos lo grandioso que es Dios y que solo podemos hacer las cosas grandes si es Dios quien nos fortalece. Cuando más humildes de corazón somos y nos postramos de rodillas ante Dios, es justo ahí cuando más cerca estamos delante de Dios. Con el único que debemos quedar bien es con Dios. Los hombres siempre hablarán y eso a nadie le importa. ¿Quién me apoya con los versículos 6 y 7? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias. Dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el capítulo 3 de esta primera carta de Pedro que estamos estudiando, en el verso 8, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. También dijo que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y lo reitera en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros no podemos solos. Mi mamá siempre habla de la charla de nuestra pastora Elsa del 16 de febrero, de estar confiados en el reposo del Señor. Y eso es lo que nos dice aquí en este versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el verso 8 dice, si alguien me apoya a leerlo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Aquí dice, sed sobrios, y eso significa que es moderado o discreto, ¿sí? Existen dos leones en la Biblia, y este es un león muerto de hambre, que es el enemigo, y solo anda buscando a quien devorar para alimentarse. El otro león es el león de la tribu de Judá, que es digno de abrir los sellos, dice Apocalipsis. No vamos a ir para allá, pero ese león es el que nos otorga la victoria y nos hace vencedores. A veces pensamos que es una lucha entre estos dos leones, y no es así, porque una lucha no sabemos quién va a ganar. Podemos apoyar a uno o a otro, eso sí, pero esta contienda ya la ganó Cristo, y derrotó al diablo. Él ya está vencido, así que nosotros elegimos de qué lado estar, con el que ya venció, que es Cristo, o con el que ya fue vencido. En el versículo 9 dice que resistamos al enemigo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
La única forma de resistir al diablo es estar firmes en la fe y llenarnos en todo momento de las revelaciones de la palabra, conociendo qué es lo que Dios nos manda a hacer y haciendo lo correcto, siguiendo sus mandamientos y estando seguros que somos apartados por Él si seguimos, como aquí dice, firmes en la fe. En todo momento el pastor Ricardo nos dice que estemos atentos, porque el enemigo entra de forma muy sutil a nuestras vidas y nos lleva de regreso al mundo. Y pensamos que es muy normal no venir un sábado o venir en las mañanas una sola vez e irnos alejando. Y cuando vemos, ya le encontramos todos los defectos a todo y a todos aquí en Casa de Oración. Pensamos que hicimos bien en alejarnos. Lo único que estamos haciendo es acercarnos al mundo y a Satanás, de donde Dios ya nos sacó. Y ahí vamos de regreso. Eso es muy fácil, pero no es lo correcto, como dice mi mamá. Y Angie encontró el fundamento de estas palabras en Mateo 7, 13 y 14. Dice, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? ¿Quién me apoya con los versículos 10 y 11? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Estas palabras son fantásticas, donde dice el Dios de toda gracia. Sepamos que Dios nos otorgó la gracia por medio de Jesús, ya nos la regaló, hagamos valer. Nos dice que estemos sometidos a Dios con toda humildad, dependiendo en todo momento y totalmente de Dios, aun si sufrimos enfrentando la injusticia de este mundo, enfermedad o cosas, debemos hacer valer la gracia de en Jesucristo. Y sea lo que sea que suframos, hoy tenemos claro lo que sucede y estamos ciertos que Dios siempre está con nosotros. Después de estudiar Job, ya no podemos confiar en personas o cosas. Hoy sabemos que nuestra plena confianza está únicamente en Dios, en su poderío y su justicia, y nuestra fortaleza está en la fe. Así sabemos que seremos restaurados, seremos firmes y estables, por eso solo a Él le daremos gloria por los siglos de los siglos y hasta el final de los tiempos. Y bueno, en estos versículos del 12 al 14 es la despedida de Pedro de esta primera carta, con las salutaciones finales. Si alguien me lo puede leer, del 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Les dice que Silvano escribió esta carta. Pedro la dictó y sabemos que el Espíritu Santo la inspiró. Y les dice que les escribe esta carta y nos escribe a nosotros también para dejarnos estas instrucciones para que las estudiemos, las comprendamos y las llevemos a cabo todos los días. Dice que toda la iglesia de Babilonia nos manda saludos y su hijo Marcos, que es Juan Marcos del Evangelio de Juan, que es su hijo en la fe. El versículo 14, en Dios habla hoy, dice: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Dice que nos saludemos como compañeros fraternos y hermanos en Cristo. Y bueno, así concluyo este capítulo, y el libro de Pedro. Y vamos a hacer una oración final. Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy y por lo que nos va a comentar el pastor Ricardo. Te damos gracias, Padre, por los que llegaron, por los que nos escucharon y por los que vienen en camino, y que esta palabra se haya quedado en nuestro corazón, Padre.
Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo dicen en el rancho? ¿Qué tal pollo? Y dicen, apenas anda agarrando el maíz. Bueno, borren eso, por favor. ¿Comentarios? Terminamos hoy con primera carta de Pedro. ¿Qué edad tendría Pedro? ¿Qué edad tendría Pedro? No lo sabemos, ¿verdad? Anciano, como casi 80, sería más o menos 70, 80. Más porque cuando era en el año 64 que lo escribió después de Cristo, más cuántos tendría cuando empezó unos 40 y tantos. Joven. O más, tal vez. Como unos 30 y tantos. Sí, ¿verdad? Estaba rayando los 100. Por eso veo que te ve como entre 70 y 80. Era mayor. Mayor. Ya era anciano, ¿verdad? Era anciano. ¿Cómo se puede considerar una persona anciana? Porque le está hablando a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo podemos considerar una persona que es? ¿A qué tipo de personaje? ¿Por la edad? No necesariamente. No necesariamente. ¿no? Quizá en lo coloquial sí, si nos referimos a ancianos, a la gente muy mayor, ¿no? Pero en términos de la iglesia, dice que se refiere a los que presiden la comunidad en esa iglesia, a los líderes. Sí, pero ¿cómo podrías ya considerar a una persona anciana en la iglesia? ¿Por el conocimiento de Cristo? Ahora, cuando eras niño, una persona, ¿qué decías de una persona de 50 años? Pero cuando cumples los 50 dices, estoy joven. ¿Qué pensabas de una persona de 60 o de 70 años? Pero cuando te vas acercando allá dices, no, estoy pollo todavía. Entonces, depende del lado que lo veas, ¿no? Pero Pedro, está hablándole, a él mismo se considera ya anciano, conocedor de la palabra, ¿verdad? Porque dice que él es testigo fiel de los padecimientos de Cristo. Entonces, siendo testigo fiel, dice, yo he estado pegado a la palabra de Dios. Y una persona anciana es la persona que ha estado pegada. Por eso decía Sebastián, no basta nada más con venir el fin de semana y vámonos. Una persona es el que vive la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Es el que desea la palabra. Como dice en el capítulo anterior, en el tercero, me parece, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esa es una persona anciana, la que está viviendo la palabra de Dios. Que la medita también. O que la medita, ¿no? O sea, que la vive, que la conoce, la ha leído, la escudriña y la vive. Porque puede una persona tener 20 o 30 o 40 años de cristiano y no vivir la palabra. Entonces, ¿se podría considerar anciano? ¿No? Por sus frutos los conoceréis. ¿Eh? Por sus frutos los conoceréis. Lo menciona. ¿Sí me lo lees? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así es, que estás viviendo la palabra. Este tipo de personas dice que participarán en la gloria que será revelada. ¿Qué será revelada? ¿Cuál es esa gloria revelada? La palabra. Cuando tú le haces como, wow, ahora entiendo, ¿ah? ¿Esa es la gloria de Dios? Sí. Claro, podríamos hablar de la gloria revelada cuando venga Cristo, pero también hay una gloria presente, que es el que escudriña, el que está cerca de la roca viva. ¿Se acuerdan de la piedra viva? Que hay revelación. Es revelación. Entonces tú entiendes cosas que antes no comprendías. Ese es un anciano de días que dices, la experiencia me enseñó esto. ¿Eh? Si había un pozo, me caí, dice, con los mismos padecimientos de Cristo, ahora
Yo sé que hay ahí. Y entonces puedes apacentar la grey. Ayer platicábamos con los varones, con este Pastor Fierro. Dice que él le encanta ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque puede comprender a los presos, ¿no? O sea, él fue preparado para eso. Pues tiene que regresar a eso. ¿Cómo debemos de apacentar la grey? Primer punto. Cuidando de ella. Primero, no es por fuerza, ¿verdad? No es, ay, tengo que ir. Apacienta la grey es visitar a los enfermos. Por ejemplo, me decía Arturo que fueron a visitar a la pastora, ¿no? Entonces es un deseo, no es a fuerzas, ¿o sí? Es porque tú quisiste ir, te nació. Entonces van y visitan a los enfermos. Entonces, ay, no, es que tengo que ir. ¿Por qué? No es a fuerza, es un deseo. Vienes en la mañana porque quieres. Nadie te obliga, ¿no? Ojalá fueran obligados, ¿verdad? Pero no. ¿Sí? Lo menciona que es con el ejemplo. Así es. Pero fíjense, porque todos los que buscan al Señor con un deseo ferviente, llegamos a ser ancianos del Señor para apacentar la grey. Una persona puede ser cristiano 30 años y nunca llega a ser anciano. Pero hay un toque especial a los que son llamados para apacentar la grey. El otro punto dice, no por ganancias deshonestas. No porque es que quiero una iglesia, pues de eso voy a vivir. No. Si Dios te da una iglesia, probablemente vivas de eso, o probablemente no. Es según lo que Dios ponga. Pero hay personas que son deshonestas y se aprovechan de esa situación, ¿verdad? Hermano, ya hay aquí un punto muy importante. Con ánimo, dice la palabra pronto, pero antes de la palabra con ánimo dice, si no, con ánimo pronto. ¿Cómo? Es que me quedo en estas dos cuando dice cuide de las ovejas y pienso que en lo particular a cada uno de nosotros que hemos podido compartir a alguien, creo que nos está diciendo dale seguimiento, cuídalo, visítalo, ve que crezca, como si fuera una ovejita que vaya donde haya alimento, o sea, estar pendiente de sus necesidades. Entonces creo que cada uno de nosotros, aunque no seamos líderes de iglesias, pero por lo menos hemos compartido a alguien y creo que nos está diciendo que no nos descuidemos, que estemos al pendiente, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan de la tarea del principio de año? ¿Cuál fue? Una persona. Cuando tú, si la has cumplido, bueno, pues ahí la llevas. Y si no, búscala porque se va a cerrar el año. Entonces, tienes una persona que le estás cuidando a una. No se te pidió mucho, ¿eh? ¿Cuál era el propósito de eso? Que apacientes la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. Que tengas carga por una sola persona, ¿verdad? Entonces, ese es un anciano. Te están enseñando a ser anciano. O un discipulado, como se le llama, ¿no? Actualmente. Pero realmente te estás haciendo anciano en la palabra. ¿Por qué? Porque vas a sufrir los mismos padecimientos de Cristo. ¿Cuáles serían los padecimientos de Cristo con el hombre? Fueron varios, vituperios, su rebeldía, sus insultos, Sí. calumnias. ¿Qué tipo de insultos le dijeron a Jesús? Porque dice Pablo que él mismo ha sufrido esos padecimientos. Digo, Pedro, ¿qué tipo de padecimientos? Lo perseguían. Lo persiguieron, ¿qué más? Le dijeron que blasfemaba cuando se decía hijo de Dios. Incluso le dijeron que era del diablo, ¿ah? ¿Por Que qué golpear? cuando le dicen hijo del diablo, le dicen, tú ni siquiera eres Mesías, o sea. ¿Qué padecimientos tuvieron los discípulos? También los perseguían. Por ejemplo, a Pablo, pues, ¿cómo te llamas? Tú ni siquiera eres apóstol. Lo corrieron. ¿Quién te dijo que eras apóstol? A la cárcel también. Lo meten a la cárcel. Entonces, cuando tú estás con una persona, vas a sufrir eso. Te va a decir, ya no quiero que, hoy no me platiques nada. Ya. Te van a decir de cosas, ¿o no?
Hoy les vas a caer gordo. De repente dice, ay, viene otra vez la doctora Lara, me va a hablar de eso. Entonces, te van a aborrecer. Pero para eso es la enseñanza, ¿no? Apacienta la grey. Y en el capítulo anterior lo veíamos en el 14, dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, cuando te digan algo por causa del Evangelio, dile gracias a Dios. Ahí la llevamos. Voy bien. Voy bien. Entonces, ahí la llevo. ¿Están hablando de mí? Ahí la llevo. Ahí la llevo. Ahora, hay un punto aquí. No como teniendo señorío. ¿Cómo uno se puede enseñorear sobre otra persona? Pues es como, por decir, yo me enseñaré sobre ella porque yo siento que yo tengo poder. ¿O que yo tengo la razón? Que sabes más. O ¿Que sé más? Que eres más ungido. Que eres ¿Que mira cómo me usa Dios? Ajá, sí, exacto. Te puedes enseñorear de los dones que son de Dios, ¿no? Fíjense. Ahí les va. Una persona una vez me reclamó. Fue un reclamo bonito. Porque un sábado, a veces se me cuatrapea y le digo, pasen a orar por ellos, ¿recuerdan? Pero a veces no veo quién está. Y me dijo, ¿por qué no me pasaste a mí? ¿Qué actitud tuvo? Yo entendí que pues a lo mejor Dios estaba tratando con ellos en el señorío. Es que yo sé orar. Yo sé cómo orar, ¿por qué no me pasaste? O yo soy de los importantes. O yo soy que los que tengo ese nivel y yo soy de acá. Entonces, ¿qué estaba tratando Dios con ella? ¿Qué trató Dios conmigo y qué trató Dios con ella? Tú que te pongas más abusado. Qué rápido Que escanee. ¿Me conoce? Que me ponga más abusado, ¿ah? Y con esa persona, Pues que no se sienta, ¿eh? que no se sienta papá frío. ¿Qué tenía ella? Orgullo, ¿verdad? ¿Qué tipo, por qué estaba orgullosa ella? O él. Porque muchos oran bonito. Muchos Porque la gente decía, oras por mí, y oras por mí, y oras por mí. Entonces, había orgullo. Se empieza a hacer soberbia de repente. Dentro de el Evangelio. Entonces, ¿trató con los dos? Sí. No, y luego hasta fuera del evangelio. Entonces yo entendí que estuvo bien, que no viera. ¿Verdad? Entonces, porque si no hay señorío, espera, es que yo tengo que orar por ti. No, no necesariamente. Dios usa al que quiere, punto. Y hay libertad. Uno de los aspectos muy importantes de Jesús, cómo fue maltratado por su propia grey, es cuando les dice, ustedes tienen que comer mi carne y mi sangre. No, se le fueron los 5,000. ¿Se acuerdan? Vámonos, para afuera. ¿Los buscó? No. Pero hay otra parte donde dice que sí tienes que buscar a la perdida. ¿En qué momento? Cuando es nuevito. Porque ellos ya tenían un ratote de estarlo siguiendo. Cuando es un joven, joven en el Evangelio. A ver, por eso dice, aguántalo. Que se va a echar sus copas, pues ve por él y platica con él, con calma. De tu rebaño, ¿no? Cuando Sí. es parte de la congregación, yo creo que sí se No. tiene que tener esa tarea de... Más bien es cuando eres joven, porque cuando eres anciano, ya Dios trata directamente contigo. Porque si tú te metes, estorbas la obra de Dios. Por ejemplo, esa persona, Dios estaba tratando con él, con esa persona, ¿o no? Sí. ¿Que me usó a mí? Sí, porque no lo vi. Pero Dios estaba tratando con él. Seguramente después meditó y dijo, la regué. Pero era un trato personal con Dios. Por eso adelante, fíjense lo que dice. Hagamos un paréntesis en eso. Nos va a llevar
a las revelaciones, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Hasta que aparezca el príncipe. En el 4, en el 5. En el 4 es no tener señorío. Hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Entonces aquí está. ¿Quién es? Si tú eres anciano, si tú eres diligente, si tú buscas a Dios diario, con todo tu corazón, ¿quién es tu pastor? Entonces, si eres anciano, ya no es tu pastor el que está enfrente, ya es Dios tu pastor, el príncipe. ¿Y qué te va a traer él? Revelaciones. Entonces, ¿en dónde encuentras las revelaciones? Porque ya eres anciano y ya te pegaste a la palabra. Entonces, si ya eres anciano, es directamente con Dios. ¿Por qué no pone al mismo Pedro con ellos? Porque están al mismo nivel. Entonces la vamos a regar. Entonces ya nuestro pastor es Cristo, ¿verdad? A los jóvenes sí, nosotros somos pastores de los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuevos. Jóvenes en el Evangelio me refiero, ¿verdad? Porque son nuevos. Porque hay que irlos guiando a que se peguen a la palabra de Dios. Entonces por eso después nos habla, bueno, la corona incorruptible, nos llevaste a 2 de Timoteo, pero ¿cuál es esa corona incorruptible que vamos a recibir? ¿No es la vida eterna? Ay, ahí va a haber, dice que poner nuestros ojos en el cielo, hacer tesoros en el cielo, donde el hollín ni la polilla lo corrompe. ¿Cuál es nuestro tesoro? La vida eterna. Pero como no conocemos qué es la vida eterna, como que nos olvidamos de eso. A ver si soy claro. Sí, entonces sería la gloria que vendrá. Sí, miren, el ejemplo que nos dijo Laura cuando inició esta carta, nos habló de Lázaro, ¿no? Sí. ¿Qué no comprendió el rico que entendió hasta que estuvo en la olla express? La vida eterna, ¿o no? Hasta ese momento comprendió. Entonces, como cristianos, podemos vivir el Evangelio, pero no comprendemos que lo que nos estamos jugando es la vida eterna. Entonces, ¿cuál debe ser tu temor? No perderla. Exacto, por eso dice conducirse con temor en todo el tiempo de su peregrinaje. Entonces, si entendemos que nuestra corona es la vida eterna, es estar en la presencia de Dios, entonces, en el momento que vayamos a pecar, porque viene el león hambriento, ¿cómo se llamaba el del Scar? Había 2 leones, ¿verdad? Scar nos quiere devorar. Nosotros tenemos que decir, espérame, mantenerme firme, porque puedo perder la corona de la vida eterna. Yo creo que así como cuidamos las cosas terrenales, a veces nuestros autos, camionetas, casas, o sea, con ahínco, ¿verdad? Lo cuidamos, lo aseamos. Pues debemos de cuidar que siempre la presencia de Dios esté en nosotros y en nuestro hogar, ¿verdad? Debemos de cuidar con ahínco tener cuidado de nuestros actos, de nuestros conducires, ¿verdad? Le damos más valor a las cosas materiales que tenemos, que vemos, y no a las espirituales. ¿Por qué? Porque no entendemos que es la vida eterna, la corona que nos espera, la podemos perder. Fíjate, nos peleamos por 1 metro de terreno, ¿eh? A veces, o 2 metros, sin sentido. En una herencia se acaban las familias. Por eso yo conocí una señora que no dejó nada. Y toda la familia está unida. Qué bonito, ¿no? A veces la herencia afecta. Mejor no les dejo nada y seguirán siendo hermanos toda la vida. Entonces, por eso dice, gástate lo que aquí, porque allá no te vas a gastar nada. No, eso de comamos y bebamos, ¿no? Bueno, pero
Bueno, se te permite una copita de vino, Tito, a causa de tu enfermedad, y tómala. Bueno, borre muchas cosas porque... ¿Y qué estamos? ¿Algo más? ¿En cuáles quedamos? En el... Jóvenes, ¿cómo deben comportarse? Están sujetos a los ancianos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el anciano te va a dirigir, ¿verdad? Entonces, aquí hay personas que ya llevamos 8 años, 9 años juntos. Ya podemos considerarnos de mediana edad para arriba, no ancianos. Y debemos de tener cuidado con juzgar a los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Los nuevos en el Evangelio. Fíjate, por ejemplo, nuestros hijos, ¿o no? O sea, yo no puedo juzgar a los hijos de Juanita o de Caro, porque son jóvenes en el Evangelio, están luchando, o sea, están en una lucha especial que nosotros tuvimos y probablemente la perdimos. Ellos Pero tienen... a lo mejor de jóvenes, bueno, al menos ni siquiera la tuvimos. Pero a lo mejor nos hablaron y no quisimos. Nos entró por un lado y por el otro, que ni siquiera me acuerdo. Pero seguramente alguien me habló, pues muchos venimos del catecismo. Ahí estuvieron los 10 mandamientos. Mínimo en el catecismo ya nos habían hablado de... Ya, pero nuestra lucha fue, tal vez nuestra lucha fue perdida. Ahora sí nos ponemos con los jóvenes muy. Pero no estuvimos igual, o peor. O peor, porque ellos por lo menos están asistiendo y se están preparando. Nosotros, ¿cuánto nos preparamos de jóvenes? Si nos obligaban a ir, nada más íbamos al saludo de la paz y ya la hice. Y ya, y estar afuera a ver a quién veía, ¿no? Entonces, te fijas que dice, cuida a los jóvenes, no los juzgues. Ellos tienen luchas muy fuertes, que a veces ni siquiera nosotros podemos dominar. Cuidado a los jóvenes. No critiquemos a nuestros hijos. Lo más feo es criticar a los jóvenes. Un anciano que critica a los jóvenes, híjole, es muy feo. Al menos yo lo siento. Porque no puede ser, porque yo perdí muchas luchas de esas, muchas batallas. Si dice que a lo mejor ni la brinco. Eso es señorío. Ay, no, es que ellos como. Eso es señorío. Entonces hay que tolerarlos. Hay que corregirlos, cuidarlos y tolerarlos. Son jóvenes. Y también tener precaución para los jóvenes en la palabra, o sea, no reprimirlos, no criticarlos, nada. ¿Por qué? Porque podemos ser piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. También dice en Mateo 18:6, y cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Ay, jole, está duro, ¿va? Miren, ¿quiénes serían los jóvenes en la mañana? Irma, Ofelia. Ellos, la señora Juanita. Bueno, sí son jóvenes dentro de nuestra iglesia. O sea, son muy jóvenes. Que están desarrollándose es otra cosa, ¿verdad? Pero son jóvenes. Cuando una familia o una persona joven llega a la iglesia, nosotros que somos los más ancianos, el error que podemos tener es señorearnos sobre ellos. Porque nos volvemos piedras de tropiezo, ¿verdad? Entonces, está escrito, ¿no? Ponte una piedra y aviéntate al mar. Ándale. Y además más adelante ahí en el mismo verso que estamos viendo, dice, lo releo, dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que importa más un corazón humilde que mucha sabiduría o elocuencia en el hablar, en conocer la palabra. Todos
¿Qué dice? Todos. Humilde. O sea, la soberbia no entra en una iglesia. Punto. Ni entrará en el reino de los cielos. Porque el padre de la soberbia, ¿quién es? El diablo. El diablo. Dice sumisos unos a otros. Unos a otros. ¿Qué dice? Eso es importante. ¿Cuál es la característica de humildad de Cristo? ¿Qué palabras de gran humildad dijo? Hubo 2 o más eventos, pero recuerdo 2. Le lavó los pies. ¿Y otro? Les iba a comer con los pecadores, ahí fue humildad. ¿Está bien? Otro, uno muy claro. Perdón, porque no saben. Cuando les dice, mayores cosas harás que yo. Siendo lo que hizo. Y dice, yo quiero que Juanita, que Laura hagan mayores cosas que yo. Híjole, qué tremendo, ¿no? Qué grandeza de hombre, como hombre, ¿va? Qué grandeza. Que no dijo, es que yo soy. Y luego, cuando lloró, dijo, si hubiera sabido el tiempo de mi visitación, cuando te vine a buscar, si hubiera sabido. Por eso en el libro de Apocalipsis aparece un pasaje muy hermoso que dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no entra a fuerzas? Porque quiere que sea uno mismo quien abra su corazón, que tenga Dice, esa humildad, esa aceptación. porque no hay cerradura por fuera que pueda abrir. La cerradura es por dentro. Es como cuando cierras tu casa por dentro. Aquí nadie entra. O le abres o no le abres. ¿Verdad? Entonces, esa es grandeza. Siendo Dios puede hacernos pedazos y que estuviéramos a fuerzas. Dios es poderoso. Es el libre albedrío. ¿Eh? Dios es Dios. Siempre he dicho que pudiendo ser títeres de Él, si Él quisiera, nos da esa libertad siempre. Siempre. Como cuando dice en Deuteronomio, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien, todavía nos recomienda. Con amor, ¿eh? Por favor, escoge el bien. Como si le dijeras a tu hijo, no lo hagas, por favor. Por favor. Híjole, qué grandeza, ¿eh? De Dios. Pudiendo haberse acabado la humanidad, todavía sigue tolerándonos. Como nos trata como jóvenes, ¿verdad? Ahí lo estoy aguantando. Aguantando sus errores. Bueno, y aquí dice, Dios resiste a los soberbios, sí, da gracia, favor a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es esa poderosa mano de Dios? ¿Cuál es el ministerio de Dios de la iglesia? Apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Sobre esa podríamos llamarle mano o poderosa presencia de Dios, humíllate sobre ellos. Cobertura. Sobre esa. Y entonces, ¿qué va a pasar con Dios? Él tendrá cuidado de vosotros. ¿Quieres tener cuidado del pastor o de Dios? De Dios. De Dios. O sea, el pastor no sirve para nada. Pues Dios. Tienes razón, es como la mano de Dios, ¿verdad? En los cinco ministerios, entonces sométete debajo de Eso. tus maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, ¿cierto? Sobre eso, sobre ese fundamento. Y entonces Dios te va a dar un ministerio sobre ellos. Ya te va a guiar. Pero sobre ese fundamento. Palomita. El versículo 5 termina diciendo, y da gracia a los humildes, y en el 6 dice, entonces, para que Dios te dé gracia, entonces humíllate pues bajo la mano de Dios, para que te dé esa gracia. Así es. Y entre más Dios te use, ¿cómo debe ser tu carácter? Más servidor. ¿O no? Más Como sir- dice en el 8, ser sobrios. O sea, que tengamos ese dominio propio. propio. Si Dios te da una revelación, no te enaltezcas, sino dale la gloria a Dios, porque todo depende de Dios. ¿Se acuerdan qué significa humildad? Todo lo que soy, lo que tengo, lo que poseo, no es mío, es de Dios. Es humildad, todo le pertenece a Dios. Bueno, qué bonito que nos hablaste
de los dos leones? Car y el otro es Mufasa. ¿Quién ganó al final? ¿Eh? No, los dos leones. El hijo verdadero del león, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando vio su reflejo y supo de quién era hijo, ¿no? ¿De quién era hijo? Así es. Del Rey de Reyes. Estar firmes, resistir firmes. ¿En dónde? En la fe. En la fe. Qué bonito explica Pedro. Estar firmes en la fe. Sabiendo que que padeces, en todo el mundo lo padecen. Es que yo soy el único que no me quiere, no me saluda, no me pela, nada. Todo esto pasa en todas las iglesias. Todo el mundo te está diciendo. Lo que pasa aquí, pasa en esta iglesia y pasa en la otra y pasa en la otra. Somos una familia que en todas las familias pasa lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Me voy a otro lado, me siento bien, me tratan muy bien y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, es la misma historia de las familias. Por eso Pedro dice aquí, esto que te sucede pasa a todo el mundo. Así que el que es maduro lo entenderá. ¿Verdad? Aguanta vara. Ya va. ¿Qué más vemos? Echando toda vuestra ansiedad sobre ¿A qué se refiere esa ansiedad? Pues, todo lo que nos agobia, ¿no? que nos aflige, toma el control de Mira, toda nuestra- cuando llega uno casi siempre a los pies de Cristo, por lo general, es porque tiene una necesidad, tiene una ansiedad por algo le hace falta. Entonces, ¿qué te dice? Ya encontraste el camino, síguelo pues, echa toda ansiedad, descansa en mí. Todos los padecimientos que tú tienes, yo los tuve. Está escrito, ¿eh? No hay nada que Jesús no haya sufrido que el hombre sufra. Todo él es comprensible. ¿Y tú crees que no sabe de tus problemas? Sí, él lo vivió, lo sintió. Tú sabe todo, ¿verdad? Sí. Entonces él te comprende y él sabe. Por eso dice, reposa en mí y yo te voy a llevar a buenos puertos. Después. Sé que hay tormentas, yo te voy a llevar. El problema es este. Pedro, cuando fueron probados sus discípulos, el más aventado, cuando se aparece en el mar, dijeron, es un fantasma. ¿Se acuerdan? Sí. No lo conocieron, ¿o sí? No. ¿Por qué no lo conocieron? Porque nunca habían visto a alguien sobre el mar. Caminando. Entonces Dios le estaba enseñando cosas nuevas, ¿verdad? Yo también me hubiera espantado, ¿eh? Y tal vez hubiera dicho, es un fantasma. Uno que ya lo lee y dice, ay, ¿cómo no creyeron? Que la noche nos apareció. Sí, entonces es un fantasma. Pero la pregunta es, soy yo soy, no temáis, no temáis. La ansiedad te lleva a tener miedo y pánico y te paraliza, ¿verdad? Sí. Es un futuro incierto. ¿Qué me va a pasar? Y contagias a todo el mundo. Todos se contagiaron. Entonces, si eres eso, que vaya a ti. ¿Quién dijo esa palabra? Pedro, ¿verdad? Pedro tomó el reto. A ver, si eres de Dios, sácame de esta bronca. ¿Fue abusado Pedro? Sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Vente, órale, yo te voy a sacar, pero da el primer paso. Y Pedro se aventó. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que dudó, Que se distrajo. Ahora piensa tú que tú eres Pedrita o Pedrito. ¿Qué significa? Piedrita. Que te diga, ándale, Laura, camina en el mar. Ándale, Sebastián, camina. ¿Qué harías? Pues los primeros pasos los daría, pero ya después me daría miedo. No darías ni un paso. Porque sentirías el agua y dirías, me voy a hundir. Humanamente te voy a hundir. Pero Pedro entró en otra dimensión. Escuchó la voz de Dios
y no pensó, simplemente escuchó y caminó. Porque sí conocía la voz de Dios, ¿o no? Como las ovejas. Como las ovejas. Exactamente. Entonces, ¿tú conoces la voz de tu Señor? Sí. Y no razonas muchas veces, sino actúas. Es por fe, ¿no? ¿Por qué estás viniendo en las mañanas? Por obediencia, por amor, por convicción. Oye, hace frío, quédate en tu casa. Algún día no podremos venir. ¿Estamos claros? Sí. ¿Por qué? Porque ya hay personas que han sido más ancianas en edad y ya no han podido venir. Es la naturaleza, ¿verdad? La condición política del país también puede cambiar. Puede cambiar todo. Entonces, pero ahorita escuchas la voz de Dios y te levantas. Y vamos. Pedro así lo hizo. El problema de Pedro es que dijo, ah, caray, esto es sobrenatural. Esto no puede ser. ¿Dónde puso la mirada Pedro? En el agua. En el agua. Primero, ¿dónde la puso? En Cristo. Aquí estás, ahí estás. Yo veo al Marcelo, voy caminando. Pero cuando me desvío, ya. A uno que le falla un poquito la vista, un poquito, a veces no puede uno dejar de mirar. Sabe uno que se puede uno tropezar. Pero si dejo de mirar, luego es más difícil volver a empezar. Entonces, yo sé que tengo que caminar. Un amigo me decía, te vi con la mirada tan fija, te toqué el claxon y me fumaste. No, que te voy a fumar. Ni loco. ¿Por qué? Porque mi mirada está fija. ¿Verdad? Así Pedro, la mirada estaba fija. En el momento que volteó, dejó de verlo. Se cayó. Por eso hay un versículo que dice, fija tus ojos en Cristo. Están firmes. ¿En qué? En la fe. Firmes. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no me apartaré del amor del Señor. No veas las condiciones, no veas al otro que está a tu lado, no veas a nadie. Ve, dice Pedro, a tu pastor, al príncipe de los pastores. Pastor, hace unos años, cuando dábamos en entrenamientos, hubo una actividad de que era caminar en, ¿qué es? Como brazas. En brazas. Y más o menos una distancia considerable. Ajá, entonces, ¿Brasas ardiendo o brasas apagadas? Sí. De Carbón. Entonces nos decían, no tienes que mirar las brasas, sino tienes que mirar al cielo. Y fue de noche, ¿no? Entonces era un cielo así estrellado, muy bonito. Ellos nos ponían no que no viéramos a Dios, sino decía, tu meta, ¿no? Lo que tú quieras. Y velo y enfócate y no vas a quemar. Entonces al inicio pues era el temor de quemarse. Pero sí, veíamos el cielo y estaba en mi meta. Y entonces sí, caminábamos y efectivamente no nos pasó nada. Hubo quien, pues sí, de repente ve y pues ya salieron quemados, ¿no? Y pero es esa cosa, sí es esa parte. Cuando nosotros enfocamos nuestros ojos en Dios, o sea, alzamos la mirada a Dios, pues lo demás realmente pues no, o sea, no que no importa, simplemente no está ni... Un buen ejemplo, pero no lo vuelvan a hacer. Sí. Que su apellido es Moctezuma. Con razón los veo que caminan así. ¿Dónde andarían metidos ustedes? Sí. Bueno, sed sobrios y velad, sed sobrios, que ten dominio propio. Dice la Escritura, el 10, miren, ¿quién me lo lee? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Híjole, o sea, después de que hayas tenido problemitas, Él mismo lo va a hacer. Pero ¿quién te llamó? El Señor de toda gracia. Como a Job lo afirmó y lo estableció. Lo perfeccionó. Ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? ¿A quién me preguntaba Job? Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás.
¿Ese es el nivel que nos exige Dios o no? Sí. En estos versículos que acabamos de leer, primero nos pide humillarnos ante Dios, echar nuestra ansiedad sobre de Él, ser sobrios, velar, resistir en la fe al diablo y de padecer por un poco de tiempo, pero después darle la gloria a Él. El proceso del crecimiento para que llegues a ser anciano. Sí. Es el proceso. Y la victoria para el Señor. Y Él, Toda la gloria. a Él se lleva la victoria, ¿verdad? Nadie más. Pero es el proceso, una palomita pasa. Es el proceso para llegar a ser anciano. Él mismo nos va a establecer, Él mismo nos va a fortalecer. ¿Y cómo aparentemente termina aquí? Antes de la salutación, amén. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos. Amén. Bueno, ¿algún último comentario sobre las salutaciones? ¿Qué les llama la atención? Que le dice, Marcos, mi hijo. Marcos, mi hijo. Bueno, me llama la atención también que escribe, que Silvano es el que escribe. Hasta ahorita me di cuenta, no es él, con No. no sé si no sabe escribir, quizá, o por la edad. ¿O por la edad, tal vez? ¿Ah? Era el escriba, Silvano a lo mejor, ¿verdad? Pablo también le escribía, pero él era por problemas de la vista, ¿no? Pero Pedro, probablemente por la edad. Llama a mi hijo Marcos. ¿Cómo lo llama, no? Con cariño. Aquí se llega uno a encariñar tanto con una persona que va creciendo que lo puede considerar uno su hijo espiritual. ¿Sí? Porque va creciendo y va siguiendo sus pasos. Bueno, aquí dice, os he escrito brevemente, ¿qué? Amonestándonos, especificando que esta es la verdad, gracia de Dios, en la cual estáis. ¿Te gusta que te amonesten? ¿Cuándo es cuando te amonestan? Cuando te llevan algo mal, Cuando te sacan una tarjeta amarilla. es una advertencia. Cometiste una falta. No te amonestan por cualquier cosa, ¿o sí? O sea, cometes faltas. Sí. Y te sacan tarjeta amarilla. Y te dicen, para la próxima, te corro. Ay, se oye bonito, nos amonestó. Pero te está diciendo, la estás regando, ¿o no? Sí. La otra versión dice, para aconsejarlos y asegurarles. La usa como amonestación, aquí la usa como para Aconsejar. aconsejarles. Hay que... Dios habla hoy. Dios habla hoy. A ver, búscame la de nueva versión internacional. NBI. Es el... NBI o NTV. NBI, ¿no? Nueva versión internacional. El versículo 12. Dice, saludo final. ¿Cuál tienes tú? ¿Qué es? La palabra de Dios para todos. No, aquí tengo la NBI. A ver, dime, primero léeme aquella. ¿Cuál? La palabra de Dios A para la todos. palabra. Dice, le llevará esta breve carta Silas, a quien considero un hermano fiel en Cristo. La escribí para darles ánimo y asegurarles que también la situación en que se encuentran ahora muestra en realidad el generoso amor de Dios. Manténganse fieles a ese generoso amor. La situación que se encuentran. Traían problemas, ¿verdad? ¿Y en la otra, Carlos, por En la favor? otra, en la nueva versión internacional, dice, saludos finales, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. En ella. Animar y confirmar. Animar y confirmar. Me gustó como dice, amonestándolos, porque si te fijas en toda la carta, los está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. De esta carta, por ejemplo, ¿en qué se enfoca Pedro para ellos, para amonestarlos, para que tengan cuidado? Hace mucho énfasis en toda la carta en la salvación. La salvación. Cuidar la salvación. Cuidarla. ¿Qué otra cosa? La gracia de Dios. La gracia. ¿Cuál sería el problema de esa gente? Que no eran sujetos. Que no es sujetado. Pero el pecado más bien.
hablaban unos de los otros, no había respeto. Comenzaron a juzgarse unos a otros. Y dice, si ustedes están en problemas, ya estaban en problemas, eran exiliados, siguen hablando entre ellos, de ellos. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Entonces, y nos habló fuertemente de eso. Por eso dice, si quieres ver un día bueno, ¿qué? Guarda tu lengua. Refrene su lengua de él. Entonces, estaban en problemas, eran exiliados. ¿Y cuál era el problema de ellos? Que hablaban de unos de otros, unos de otros. Entonces estaban perdiendo la gracia. Ni la exhortación a que llevaran una vida santa. Exactamente. Y al final termina, ¿quién me lo lee? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, les saluda. Salúdense ustedes con un beso de amor y la paz sea con ustedes. Marcos, como si nos saludaran desde allá. ¡Hey, acá estoy! Ahí les mando un beso. Para que se pongan, se alivianen. Ese es Pedro. Pedro el rudo, de repente manda besos. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo era antes? Yo los mato. Ahora, ahí les mando un beso. Sí. En esta versión dice, salúdense los unos a otros con un beso de amor fraternal. Fraternal. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo cambió Dios el carácter de Pedro? ¿Se dejó moldear? Sí. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué hace cambiar a un anciano? Las pruebas. Los golpes de la vida, ¿o no? Yo ya pasé eso. ¿No le dices a tu hijo? Yo ya pasé eso. No andes de rebelde. Y no, yo ya pasé. Oye, investigué por qué decía que la iglesia que está en Babilonia. Pero dice aquí la nota que los primeros cristianos usaban el nombre de Babilonia para referirse en forma velada a Roma. ¿A Roma? Él estaba en Roma, y entonces en forma velada a Roma, que era capital del imperio, pues él estaba en Roma, desde donde les escribe. Pedro está en Roma. Y ¿te acuerdas en el capítulo 1 nos dijiste que les habla a los de Turquía o de Asia? Estaban expatriados en la zona de Capadonia, Bitinia, y esa zona está exactamente al norte de Jerusalén, en lo que hoy es Turquía. Allí se fueron expatriados. Sí. ¿Verdad? ¿Bonita carta? Sí, Bonita carta. Padre, te damos gracias por habernos permitido leer esta carta. Ayúdanos a comprenderla, que nos fortalezca cada palabra que esté escrita y que seas tú el que nos redarguyes, que nos enseñas a seguir adelante. Ayúdanos a animarnos, como dice esta carta, los unos a los otros y a no perder, Señor, la vista en nuestro pastor principal, que es Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, Tú estás con nosotros, tú nos guías, tú nos redarguyes. Síguenos fortaleciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.